Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristian Andrés Ávila Restrepo. Soy estudiante de primer semestre de Administración en Salud. Actualmente estoy cursando la materia de Biología Celular y Molecular del grupo número 62. A continuación vamos a hablar sobre las biomoléculas. Los seres vivos están compuestos por una serie de sustancias llamadas clásicamente principios inmediatos. En la actualidad se conocen como biomoléculas a aquellas organizaciones moleculares que integran la materia viva. Con un criterio químico se podrían clasificar las biomoléculas dentro de la química inorgánica o de la química orgánica. Algunos ejemplos son biomoléculas inorgánicas, agua, gases como oxígeno, dióxido de carbono o nitrógeno, aniones como cloruros, fosfatos y carbonatos, cationes como el sodio, potasio, amonio, calcio y magnesio. Biomoléculas orgánicas como glícidos, azúcares o hidratos de carbono, como la glucosa o la celulosa, lípidos o grasas, como los esteroides, proteínas, como la insulina o la hemoglobina y sus componentes, como aminoácidos, ácidos nucleicos, como el DNA o el RNA y sus componentes nucleótidos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los cuales constituyen las biomoléculas como las proteínas, los aminoácidos y los neurotransmisores. Glícidos, azúcares o hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son químicamente hablando aldehídos o cetonas polihidroxilados o productos derivados de ellos por oxidación, reducción, sustitución o polimerización. El primer nombre alude al carácter dulce de la mayoría de los glícidos simples y el segundo es una generalización del representante más clásico del grupo, es decir, el azúcar de caña o sacarosa. Finalmente, el nombre hidratos de carbono alude al hecho de que hidrógeno y oxígeno guardan en la mayoría de ellos la misma proporción que el agua. Atendiendo su estructura, los hidratos de carbono se pueden clasificar en 5 grupos. 1. Monosacáridos simples. 2. Monosacáridos derivados. 3. Oligosacáridos. 4. Polisacáridos simples. 5. Polisacáridos derivados. Monosacáridos simples. Son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Los monosacáridos con función aldehído se llaman aldosas y los que tienen función cetona se llaman cetosas. Según la longitud de la cadena carbonada se distingue entre aldo y cetotriosas, tetrosas, pentosas. Los monosacáridos derivados se dividen en desoxiazúcares. Son monosacáridos que carecen de la función hidroxilo en alguno de sus carbonos. El ejemplo más representativo es la 2-desoxirribosa, componente de los ácidos desoxirribonucleicos. Aminoazúcares. Se originan por sustitución de un grupo hidroxilo por un grupo amino en los monosacáridos. Generalmente la sustitución suele producirse en el carbono 2. Oligosacáridos. Son polímeros de monosacáridos. Con escaso número de monómeros, la unión de los monosacáridos tiene lugar mediante enlaces acetílicos o glicosiacos, aunque se suele incluir dentro de este grupo a aquellos polímeros que no rebasan el número de 10 componentes monosacáridos. Los más abundantes con gran diferencia son los disacáridos, es decir, los oligosacáridos formados por dos monosacáridos iguales o distintos. Polisacáridos simples. Son polímeros de elevada masa molecular formados por condensación acetílica de monosacáridos simples, atendiendo a un criterio funcional. Se pueden clasificar en polisacáridos de reserva y polisacáridos estructurales. Los más importantes son la amilosa, la amilopectina y el glucógeno. Polisacáridos derivados. Los polisacáridos derivados constituyen un grupo muy heterogéneo de polímeros. Esta complejidad estructural es sustrato de una amplia variedad funcional, desde determinantes antigénicos de grupos sanguíneos hasta constituyentes de la matriz del cartílago o paredes bacterianas. Atendiendo a criterios estructurales se puede clasificar a los polisacáridos derivados en 3 grupos. Polímeros lineales constituidos por monómeros de un solo tipo. Polímeros lineales constituidos por 2 tipos de monómeros en secuencia alternante. Polímeros ramificados de estructuras más complejas. Lípidos.
Se constituyen en un grupo de biomoléculas estructuralmente muy heterogéneas, pero con características comunes en solubilidad, es decir, son poco o nada solubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos como éter, benceno y cloroformo. La mayor parte de los lípidos es constituida por aceites y grasas, que suelen ser productos de reserva y protección en el ser vivo, aunque no se debe olvidar que algunos lípidos complejos forman parte de membranas biológicas y de este modo participan activamente en muchos aspectos de la fisiología celular. La mencionada heterogeneidad estructural de los lípidos dificulta cualquier clasificación sistemática, aunque rara vez se hallan en estado libre, los llamados ácidos grasos. Ácidos carboxílicos de cadena larga forman parte de la inmensa mayoría de los lípidos. Por esta razón, se procederá en primer lugar al estudio de los ácidos grasos y luego al de los lípidos propiamente dichos, divididos en dos grandes grupos: lípidos relacionados con ácidos grasos y lípidos no relacionados con ácidos grasos. Lípidos relacionados con ácidos grasos. En este apartado se incluyen los lípidos que, por hidrólisis, liberan ácidos grasos o productos emparentados metabólicamente con los ácidos grasos. Dentro de este grupo se encuentran alcoholes superiores y ceras, glicéridos simples, fosfoglicéridos, esfingosina, ceramidos, esfingofosfolípidos y prostaglandinas. Lípidos no relacionados con ácidos grasos. Se trata de un grupo heterogéneo de biomoléculas que se encuentran en mayor o menor cantidad en los seres vivos. A veces poseen una gran cantidad biológica, como en el caso de las hormonas esteroideas. Los lípidos isopronoides se pueden dividir con fines didácticos en tres grupos: terpenoides, carotenoides y esteroides. Existen otros lípidos no relacionados con ácidos grasos, que no están emparentados estructuralmente con el isopreno. Entre estos se incluyen los hidrocarburos y los pirrólicos. Proteínas. Son polímeros lineales de aminoácidos de amplia variabilidad estructural y función biológica muy dispares. A diferencia de los polisacáridos, que suelen ser polímeros repetitivos de uno o dos monómeros con periodicidad constante, casi todas las proteínas contienen 20 aminoácidos diferentes sin periodicidad alguna, pero con una ordenación precisa. Para su clasificación, la variedad de proteínas es elevada, así que se recurre a criterios físicos, químicos, estructurales y funcionales. Funciones de las proteínas. Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de moléculas. La actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. Los anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra las infecciones o agentes patógenos. Funciones de reserva, como la ovoalbumina en el huevo o la caseína de la leche. El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en el tejido del sostén. Casi todas las enzimas catalizadoras de reacciones químicas en organismos vivientes. La hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Todas las proteínas realizan elementales funciones para la vida celular, pero además cada una de estas cuenta con una función más específica de cara a nuestro organismo. Las proteínas, debido a sus funciones, se pueden clasificar en catálisis. Está formado por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. Reguladoras. La hormonación de un tipo de proteínas, las cuales ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo. Estructural. Este tipo de proteínas tiene la función de dar resistencia y elasticidad que permiten formar tejidos, así como la de dar soporte a otras estructuras. Defensivas. Son las encargadas de defender el organismo. De transporte. La función de esas proteínas es llevar sustancias a través del organismo a donde sean requeridas. Receptoras. Este tipo de proteínas se encuentran en la membrana celular y llevan a cabo la función de recibir señales para que la célula pueda realizar su función, como acetilcolina, que recibe señales para producir la contracción.
Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son del ADN y el ARN. Nucleótidos. Son moléculas que se pueden presentar libres en la naturaleza o polimerizadas, formando ácidos nucleicos. También pueden formar parte de otras moléculas que no son ácidos nucleicos, como moléculas portadoras de energía o coenzimas. Los nucleótidos se forman por la unión de una base nitrogenada, una pentosa y una o más ácidos fosfóricos. La unión de una pentosa y una base nitrogenada origina un nucleósido y su enlace se llama N-glucosídico. Por ello, también un nucleótido es un nucleósido unido a uno o más ácidos fosfóricos. Las bases nitrogenadas pueden ser púricas o pirimínicas. Las pentosas pueden ser ribosa, que forman nucleótidos libres o nucleótidos componentes del ARN, y desoxirribosa, que forman los nucleótidos componentes del ADN. Los carbonos que constituyen las pentosas se reenumeran, denominándolos como número prima, 5 por ejemplo, para no confundirlos en nomenclatura con los carbonos de las bases nitrogenadas. La nomenclatura de los nucleótidos es compleja, pero sigue una estructuración. Los nucleótidos de base púrica se denominan adenosín, mono, di o trifosfato, para la base nitrogenada adenina, guanosín, mono, di o trifosfato, para la base nitrogenada guanina. Llevan el prefijo desoxi en el caso de estar formados por la pentosa desoxirribosa. Los nucleótidos de bases pirimídicas se llaman citidín, mono, di o trifosfato, para la base nitrogenada citosina, timidín, mono, di o trifosfato, para la base nitrogenada timina, uridín, mono, di o trifosfato, para la base nitrogenada uracilo. Llevan el prefijo desoxi en caso de estar formadas por la pentosa desoxirribosa. Muchas gracias por la atención brindada y espero que esta exposición les sirva para saber un poco más sobre las biomoléculas.